Hola, muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí. Especialmente quería agradecer a Jesús Herrero, el director de Gabinete de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, a Joana Barbany, directora general de Sociedad Digital en la Generalitat de Cataluña, y a Laia Bonet, tercera teniente de alcalde de aquí del Ayuntamiento de Barcelona, para estar hoy aquí, así como algunos representantes del jurado de este concurso fotográfico sobre brechas digitales, que hoy tenemos el placer de poder hablar con los ganadores y de alguna manera pues a facilitar o felicitarlos por el trabajo que han hecho, para mostrar algo que la pandemia ha demostrado todavía más, ¿no? Que las brechas digitales es uno de los mayores desafíos sociales que tenemos, que además provoca exclusión social, sobre todo de algunos grupos de nuestra sociedad que ya de per se son más vulnerables. Tenemos que esforzarnos para cambiar el rumbo, para aquello que todavía hablamos de exclusión digital pase a ser realmente inclusión digital, esta sociedad más inclusiva y más equitativa, y que la tecnología pasa a ser una palanca de progreso y que nos ayude para reducir o para mitigar justamente estos desequilibrios, estas desigualdades que empezamos a hablar tanto, que son las brechas digitales. Lanzamos la iniciativa de este concurso fotográfico, La brecha digital y desigualdades, historias para el cambio, impulsada por Digital Future Society, justamente con ese objetivo de visibilizar y de dar voz a los diferentes problemas que han sido generados justamente por esas brechas digitales. Esta convocatoria, que ha sido de alcance internacional, se lanzó con el objetivo de recopilar obras visuales, pero también historias que nos ayuden a todos a concienciarnos y a darnos cuenta y a inspirarnos para empezar a tomar acción en serio para avanzar en esa inclusión digital. Este escenario exige la búsqueda de soluciones o de alternativas que nos conciencien a toda la población sobre esta problemática y también que eviten que estos efectos dominen en el mundo tras la pandemia. El llamamiento del concurso buscaba tener sobre todo ese enfoque inclusivo, pero también integrador. Estamos bastante contentos, recibimos alrededor de 40 obras, 40 sobre todo fotografías, pero también algún otro tipo de arte o de alguna otra gráfica que recibimos de varios países, por ejemplo Argentina, de Colombia, de Líbano, de Venezuela, de Brasil, de Ecuador, de Italia, de México, evidentemente también de España. Desde el principio creíamos que era imperativo tener una gran representación internacional, porque así es como creemos que tenemos que hacer ese enfoque para luchar contra las brechas digitales. No puedo dejar de agradecer una vez más, sobre todo al jurado de este concurso, tanto por su aportación, su criterio, su sentido, los cuales han hecho posible que el nivel de las obras ganadoras sea realmente excepcional. Dejarme solo dar los nombres de estos miembros del jurado, algunos de ellos presentes hoy aquí, otros que nos siguen a nivel virtual, pero de todas maneras el agradecimiento evidentemente es para todos. Jesús Herrero fue uno de ellos, Teresa Llamá de GSMA, que también nos acompañó, Silvia Arroyo de Fundación Telefónica, Renata Ávila, Mabel Palacín, artista visual, que también tenemos el placer de contar con ella hoy aquí, Carlos Capataz y Estrella Peinado de BitLab. Doy paso ya para empezar la sesión de hoy a Antoni Gutiérrez de Ideograma, que es experto, entre otras muchísimas materias, también de artivismo. Él nos podrá ofrecer una mirada concreta y profunda sobre este concepto que mezcla el arte con la acción social. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias por vuestra presencia. Mi nombre es Antoni Gutiérrez Rubí y voy a hacer una pequeña introducción a este acto donde vamos a poder presentar los ganadores y la iniciativa del Digital, que tiene por título Brecha digital y desigualdades, historias para el cambio, un concurso de fotografía digital, ¿no? Para ello voy a hacer una pequeña introducción sobre brechas digitales y artivismo y por qué el artivismo, que es esta síntesis entre activismo y arte, puede ser especialmente útil para reducir o combatir la brecha digital. Primero, es inevitable hacer una reflexión sobre la pandemia. La pandemia en el coronavirus, que tiene unas consecuencias sanitarias, económicas y sociales, también ha tenido unas consecuencias digitales. Es cierto que se han aumentado
en buena parte todas las actividades alrededor de Internet y de la cultura digital, pero también es cierto que ha dejado muy en evidencia que hay un mundo desigual también en lo digital, ¿no? En donde hay sectores, entornos, países, generaciones, géneros que tienen unas condiciones de mayor favorabilidad para la conectividad digital y otros que no la tienen y por lo tanto no están en condiciones de igualdad para hacer frente a un escenario de digitalización global. Por lo tanto, la pandemia ha dejado muy en evidencia que algunas de las brechas que a veces no veíamos con tanta claridad están, se han recrudecido y hay que combatirlas. De hecho, ha sido un gran debate. Estamos hablando de la pandemia, de las consecuencias sanitarias, económicas y sociales, como decía, pero también las digitales, y estamos hablando de la brecha digital en todo el mundo y cómo la pandemia agrava esas consecuencias, ¿no? Algunos datos para refrescar esta situación. La unidad de inteligencia de The Economist ha identificado y con mucha claridad que un 20% de hombres tienen más posibilidades de trabajar y de estar conectados que las mujeres, y que en los países desarrollados esa brecha de género llega al 50%. Por lo tanto, la brecha digital profundiza las desigualdades de género existentes. También diferentes estudios, tanto de la UNESCO como de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, nos alertan de que casi 1.650 millones de escolares, de alumnos, han dejado las aulas, no han podido continuar su curso debido a la pandemia, y que la mitad de ellos, más de 800 millones de alumnos y alumnas, no tiene acceso a ordenador y casi el 50% de los mismos no tiene internet en el hogar. En este escenario de pandemia, esta brecha digital ha descubierto varias brechas simultáneas, ¿no? La de género, la social, también la cultural, la geopolítica. Me parece que este concurso lo que intenta es reflejar y explicar y alertarnos de estas brechas, y también ponernos el acento de que cualquier recuperación económica y cualquier recuperación social debe de contemplar la reducción de la brecha digital como una de sus variables. Hacer visible esta situación, hacer visible estas brechas y estas crisis es en parte el objetivo de este concurso, que con humildad, pero también creo que con acierto y inteligencia, he estado usando el lenguaje artístico, el lenguaje fotográfico en este caso, para alertarnos y advertirnos sobre esas brechas y cómo podemos resolverlas en el futuro, ¿no? En este contexto, esta convocatoria creo que corresponde a esta necesidad, y la idea es que nos haga reflexionar adecuadamente y nos haga reflexionar en un entorno digital para aquellos que tenemos la suerte, sea a nivel individual o sea a nivel corporativo o a nivel de cualquier tipo de élite política o económica o tecnológica, hacernos ver de que queda mucho camino por recorrer y que es imprescindible contemplar que si bien de la pandemia salimos, si todos juntos actuamos, también de la brecha digital saldremos adelante si todos juntos tenemos posibilidad de acceso a Internet. Internet es un derecho. Por eso este concurso usa el lenguaje del arte fotográfico, para hacer esta reflexión, y lo hace con una propuesta activista, es decir, intenta buscar una mirada activista de aquellas organizaciones y de aquellas personas y de aquellas sensibilidades que miran el activismo tecnológico y que lo miran desde una perspectiva social, y usando el lenguaje artístico, en este caso la fotografía, darnos una mirada de conciencia diferente y yo creo que mucho más intensa. De esta nueva suma, de esta hibridación del activismo y del arte, emerge la palabra artivismo, que nos permite, a través de ese lenguaje, despertar, señalar, conmover, movilizar. No hay nada más movilizador que el arte. El arte te conmueve, el arte te sensibiliza, el arte te despierta y el arte te puede llevar al compromiso y a la acción. De hecho, lo que estamos viendo, que incluso en plena pandemia hemos visto un crecimiento de todas las protestas y de todas las respuestas
que desde un fuerte compromiso social y político reivindican un mundo mejor en cualquiera de sus ángulos y posibilidades. La calle hoy se ha convertido no solamente en un espacio abierto y un espacio público, sino en un lienzo de la protesta, en un lienzo de la comunicación, en una página en blanco que se construye a través de manifestaciones, iniciativas, todo tipo de intervenciones plásticas, todo tipo de escenificaciones artísticas en la calle, como una renovada muestra de capacidad de comunicación y una renovada muestra de capacidad movilizadora, ¿no? Lo hemos visto en los últimos meses en muchas iniciativas. Esta en concreto es una iniciativa en Birmania, en donde las mujeres han hecho una especie de barreras que, a diferencia de ser unas barreras para defenderse de la brutalidad policial, como si fueran barreras físicas, han utilizado la idea de que en Birmania hay, en la cultura birmana, de que un hombre que pasa por debajo de una falda de una mujer pierde su virilidad, y aprovechando esa idea como palanca, las mujeres birmanas en la lucha democrática en este país han usado esas barricadas culturales, esas barricadas artísticas, esa barricada también digital para hacer frente a la brutalidad policial, ¿no? O cualquier otro tipo de iniciativas que vemos que están llenando nuestras plazas y nuestras calles para denunciar o el consumo insostenible o la democracia en Birmania. Esta es una fotografía de Madrid, o la libertad, digamos, de expresión en Chile, ¿no? Esta idea del activismo, esta hibridación entre activismo y lenguajes artísticos, creo que es una de las tendencias del momento. Sobre eso me parece que vamos a seguir reflexionando. Creo que en foros como este tenemos que seguir utilizando el lenguaje artístico como un elemento de palanca para hacernos sentir, emocionar, pensar, imaginar, movernos y sacudir nuestras conciencias. Y con la llegada de la pandemia, estas acciones han estado mucho más presentes en la sociedad global, han sido más compartidas, han permitido un on-off, un plaza-red, ¿no? Físico-digital muy intenso, y creo que esa idea nos abre un camino para la toma de conciencia y la sensibilización ciudadana. De hecho, creo que el hecho de que sea un concurso fotográfico es un buen indicador de cómo plantear este tipo de retos para la sensibilización. Hay imágenes poderosísimas que una vez que se retienen en nuestro cerebro porque nos han impactado emocionalmente, porque nos han permitido entender con mucha claridad y mucha rotundidad una idea compleja. En este caso es una de las bellísimas imágenes que fue después recogida por The Economist ya hace muchos años, sobre la división, el digital divide. Son imágenes que nos conmueven y que tienen una gran capacidad de crear conciencia y de crear compromiso, ¿no? O esta extraordinaria imagen en donde unos niños juegan a hacerse una selfie con una sandalia, digamos, en un barrio popular de Latinoamérica, ¿no? O este otro alumno, este otro chico que tiene que subir a un árbol en Siberia para poder tener conexión a Internet y poder seguir los estudios de su escuela, ¿no? De todo ello he hablado recientemente en este libro, Artivismo, el poder de los lenguajes artísticos para la comunicación política y el activismo, en donde he recogido 60 experiencias de todo el mundo que usan el lenguaje artístico para el activismo político. Este libro va acompañado también de una selección de imágenes y de un cajón adicional de recursos en mi página web para poder reflexionar sobre estos conceptos. La idea es que, como dice el filósofo austríaco Wittgenstein, los límites de mi lenguaje son los límites de mi pensamiento, ¿no? El activismo permite ampliar los lenguajes y espero que también, gracias a ello, nos permita ampliar nuestro pensamiento y nuestra toma de conciencia. Espero que este concurso sea el inicio de una estrategia sostenida por parte del digital, de activismo digital,
Estoy muy convencido y creo que la calidad de las obras recibidas así lo atestiguan y lo acreditan, que esta es una línea de trabajo que hay que seguir explorando. Os animo a que podáis gozar de la sutil mirada de las obras ganadoras y de los resto de participantes, que nos aportan con un lenguaje artístico, no una mirada estrictamente artística, sino una mirada comprometida, ¿no? Creo que es una magnífica iniciativa y me alegro de haber contribuido de alguna manera a ella con nuestras ideas y también con esta breve presentación que espero que os sea muy útil. Has fet mania, no? A ver. ¿En aquella? Vale. Acompañar Jesús, Joana y Laia. Muchas gracias. Bueno, yo me quedo, creo que con todo lo que nos decía Antoni, pero sobre todo con aquello de que una imagen vale 1000 palabras, ¿no? A veces queremos contar relatos, explicar historias, pero al final lo que te retransmite una imagen o una ilustración, a veces no sabes ni cómo explicarlo, ¿no? Cómo transmitirlo. Como bien decía, y obviamente estamos hablando de brechas digitales, pero Antoni hacía referencia, ¿no?, a cómo a través del arte podemos despertar esas conciencias, ¿no? Y eso es una parte de lo que Digital Future Society intenta hacer, siempre de la mano de todas las entidades que están trabajando en esa agenda digital, y hoy tengo conmigo el honor de poder contar con los máximos embajadores y las máximas instituciones que nos ayudan con ese objetivo, que es a la Administración del Estado, la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona. Quería hacer, 7, 8, 10 minutos máximo con vosotros, un poco una reflexión de las brechas digitales, ¿no? Como decíamos, a través del arte podemos despertar esas conciencias, pero no es suficiente, ¿no? Ya es muy importante ese paso, pero la pandemia nos ha hecho soslayar esa necesidad de abordar esas brechas digitales, pero además nos ha hecho ver que son muy amplias, que no es una y que dice solo voy con todos mis esfuerzos a resolver ese único punto o esa única brecha digital. Querría que me explicarais un poco, en este caso, desde las administraciones, desde vuestro punto de vista, cómo tenemos que abordar esas brechas digitales, cuáles son los pasos que tendríamos que hacer. Jesús. Hola, ¿se oye? Sí. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarnos, por tener la posibilidad de estar aquí y de haber disfrutado tanto del concurso que pudimos valorar, aprender, escucharnos y ver cómo cada uno identificaba pues las fotografías que transmitían muchísimo. Al final transmitían la cuestión esta que estamos hablando de las brechas digitales, que no son más que intentamos poner apellidos, pero son diferencias y son situaciones injustas, situaciones de vulnerabilidad que viven personas. Al final, cuando más avanza el mundo, pues más se generan diferencias. Al final, la digital pues es otro espacio donde convivimos, pues es otro espacio en el que se generan dificultades, se generan gente que gana y gente que pierde, ¿no? Y al final, poder estar aquí, y además nosotros en el papel de instituciones, que siempre lo decimos, ¿no? Tenemos que dar todo constantemente porque no hablamos ni de papeles, ni de cifras, ni de cuestiones sin ningún tipo de género, vida o sentimiento, sino que hablamos de cuestiones muy particulares. Siempre mi jefa dice eso, ¿no? Al final lo que hacemos aquí es solucionar cuestiones concretas. Y solucionar cuestiones concretas, que en este caso están en el ámbito digital, pero que traspasan esa frontera, esa barrera, esa pantalla y se convierten en dificultades con las que hay que pasar día a día, ¿no? Exacto. Bueno, un poco el mensaje es que es cierto que siempre ha habido desigualdad, ¿no? Y ahora la digitalización es el elemento clave de desigualdad. Hablando con empresas del tercer sector o entidades del tercer sector, siempre cuentan que si antes, cuando hablamos del tema de la vivienda, ¿no?, que era el elemento de desigualdad, ahora es la digitalización. Hoy en día, para poder acceder pues a cualquier beca o poder apuntar a tus hijos a la escuela o apuntarte tú a la universidad, ¿no?, de mayores de 25, necesitas un correo electrónico, con lo cual, si no puedes utilizar el correo electrónico, ya sea porque no puedes acceder, porque no sabes cómo utilizarlo o porque no tienes conocimientos, ¿no?, para poderlo hacer, pues es un elemento muy, muy importante de desigualdad. Entonces nosotros hemos detectado, y luego ya Laia también lo contará, pero que básicamente hay como 3 tipos de desigualdad, ¿no? La primera es la desigualdad el problema de acceso a lo que es la tecnología,
que aquí hay temas, obviamente, pues de fibra y de conexión. Luego el uso, que también ha salido, lo decía Antoni, qué uso hacemos, ¿no?, las personas de Internet o del conocimiento. Y por último, todo el tema de si estamos capacitados o no. Es decir, también ha salido, hay colectivos que por A o por B pues no están capacitados, con lo cual no se trata de comprar ordenadores y tirar fibra a todos sitios, porque si hacemos esto pues no solucionamos nada, sino de dar herramientas para que todos y todas sean capaces de utilizar la tecnología de manera útil, de manera segura y con un beneficio propio para la sociedad. ¿Cómo sintetizar? Bueno, sin decir obviedades, básicamente compartiendo con vosotros un poco cómo hemos enfocado desde el Ayuntamiento lo que hemos vivido los últimos 15 meses. Desde el principio nos dimos cuenta, evidentemente, y teníamos que estar ahí, que teníamos que suministrar elementos de ayuda para que todo el personal del Ayuntamiento pudiera trabajar desde casa, pero más allá de eso, que eso evidentemente lo teníamos que hacer, más allá de eso, el problema era cómo estaba impactando esta realidad en toda la ciudad. Y por lo tanto lo que hicimos fue empezar a trabajar con un plan de choque para empezar a ayudar a colectivos concretos que ya habíamos detectado que eran los que tenían mayores problemas. Pero necesitábamos, porque tu pregunta, Cristina, es clave, ¿cómo debemos abordarlo desde las instituciones? Pues yo creo que lo que tenemos primero que hacer es saber lo que está pasando. Y para saber necesitamos información, datos. Porque si no es intuición. Intuición tenemos todos y efectivamente nos sirve y de mucho, pero necesitamos también conocer más rigurosamente cuál es la magnitud de la tragedia, en este caso de la brecha digital. Y por lo tanto lo que hicimos justo después del confinamiento es actualizar los datos de la magnitud de la brecha digital en nuestra ciudad, pero hacerlo además desde una perspectiva nueva, imprescindible, que teníamos ya en mente, que era la única posible, que es analizar brecha digital no solo desde el punto de vista clásico, conectividad, ¿no? La fotografía que veíamos antes del niño con el móvil aquí en la oreja, ¿no? Es la conectividad, pero también el dispositivo, es decir, tienes conectividad, muy bien, tengo el enchufe para entendernos, ¿no? Pero tengo dispositivos para utilizarlos, también es importante, pero más allá de eso, ya algo que estaba en lo que decía Joana, pero que yo creo que es muy relevante, es si tengo capacidad para utilizarlo, necesito conectividad, necesito dispositivos y necesito saberlo utilizar. Y si no enfocamos una política pública con la triple mirada al mismo tiempo, es decir, ocupándose de los tres ámbitos al mismo tiempo, no lo podremos hacer. Bueno, hicimos esta encuesta y ahora sí tenemos una radiografía, por lo que hace la ciudad de Barcelona, completa, que nos dice, hemos mejorado mucho en conectividad, hemos mejorado mucho en dispositivos. De hecho, la diferencia en términos de renta de dispositivos es muy menor, 4,9 dispositivos de media en familias de rentas bajas, 6 y pico en familias de rentas altas. Disculpa que me estoy alargando, pero voy a terminar con esto. No hay mucha diferencia en términos cuantitativos, pero en cambio sí en términos cualitativos. ¿Qué tipo de dispositivo? Eso podría ser irrelevante en un mundo normal, pero en el que hemos vivido los últimos 15 meses no es irrelevante, porque cuando con lo que hemos vivido el uso de Internet ya no es un uso facultativo, sino obligatorio, como nos ha pasado para trabajar, para estudiar o para hacer trámites ante la Administración, incluso para solicitar la vacuna, claro, cita previa, cuando ya es obligatorio utilizar Internet, entonces el tipo de dispositivo que tienes sí puede influir en que puedas utilizarlo o no. He hablado de conectividad, ha mejorado mucho, he hablado de dispositivos, la diferencia no es muy grande cuantitativamente, sí cualitativamente. Hay muchos más smartphones en familias de renta baja, muchos más laptops en familias de renta alta y evidentemente para buscar un trabajo, para escribir un email o para hacer trámites con la Administración con un smartphone no siempre es fácil, menos aún para estudiar online, hacerlo con un teléfono. Pero ahí
sí que tenemos que ser muy honestos, donde tenemos el reto más importante en términos de brecha digital es en el tercer aspecto, en la capacidad. Y tenemos claro, al menos en Barcelona, que es donde tendremos que hacer el mayor esfuerzo entre todos, públicos y privados, para ofrecer personalizadamente, porque ya no nos valen stocks de formaciones solo y que la gente esperemos que venga a hacer un cursillo sobre, sino que tendremos que, a partir de lo que hemos visto ya en la encuesta, asegurarnos que ofrecemos o podemos ofrecer la formación adecuada a cada perfil de ciudadano, aunque no nos la venga a pedir. Tenemos que ser capaces de ofrecerla. Si esperamos a que nos vengan, que se ha hecho mucho en capacitación digital, pero si esperamos a que nos vengan a preguntarnos, no nos vendrán. Hay una capa de la población de Barcelona que nunca nos vendrá a pedir qué cursillo puedo hacer, y en cambio lo necesita para que las desigualdades que existen en nuestra ciudad, en nuestra sociedad, no sean cada vez más importantes. La aceleración de la digitalización tenía que ser una oportunidad. Lo que tenemos que hacer es evitar de todas que al menos no se convierta, no en el corto plazo, que eso ya lo hemos visto que ha pasado, sino en el medio y en el largo, en una nueva causa para ahondar en las desigualdades ya existentes. Y por lo tanto yo creo que tenemos que ir frenando ese mensaje negativo para acabar en donde querríamos que fuera, ¿no?, la aceleración de la transición digital realmente como una fuente de oportunidades para mejorar la situación de partida de cada uno de nuestros vecinos y vecinas. ¿Puedo añadir una cosa muy rápida? Solo faltaría. Nosotros también hicimos justo antes de la pandemia un análisis, ¿no?, para tener datos de pues cómo estábamos, para poder tomar decisiones, y curiosamente, igual ahora tenemos que ver si ha cambiado, pero una de las causas, y está publicado en el IDESCAT, que es la plataforma de estadística de Cataluña, creo que era un 20% o si no un 25% de personas que no tenían internet porque decían que no era necesario, con lo cual la concienciación del que sí es necesario yo creo que cambiará, porque obviamente hay colectivos que pues, tienen un problema de acceso económico, colectivos que tienen un problema de acceso competencial, pero hay colectivos que no les interesa, que creen que no es necesario tener internet, con lo cual ahí sí que hay como administración pública a nivel de Cataluña un trabajo muy importante de concienciación de que tienes que estar conectado, porque claro, si no te quedas atrás, y hoy se ha visto. Claro. Quizás para recoger, yo creo que estaríamos todos de acuerdo de que necesitamos esa alfabetización digital, que además debe empezar en las edades más tempranas. Quizás es un llamamiento también a las administraciones de plantear que igual que tenemos, ¿no?, la lectura, la escritura, las matemáticas como pilares en la educación, que tiene que empezar a entrar también toda la parte de alfabetización digital. Esto es un llamamiento, pero no va a ser de la noche a la mañana. Mi pregunta, que de alguna manera ya habéis ido respondiendo, pero ¿qué acciones o qué prioridades tenéis desde la Administración para realmente abordar? Estoy totalmente de acuerdo, es muy necesario tener los indicadores, esa fotografía, esos datos que nos dice la magnitud de la tragedia, pero una vez hecho ese análisis, ¿cómo nos ponemos realmente a actuar? Para, muy brevemente, que nos expliquéis un poco desde el Ayuntamiento, desde la Generalitat y desde la Administración del Estado, cuáles son las acciones prioritarias para luchar, digamos, para mitigar las brechas digitales. Bueno, pues básicamente tener en cuenta, te diría, la primera cosa, tener en cuenta que tenemos que trabajar a la vez con la triple dimensión, conectividad, dispositivos y capacitación, que si solo nos dedicamos a uno no estaremos resolviendo el problema. Y por lo tanto, a partir de ahí, yo diría, y repito, donde tenemos el principal foco de problema es la capacitación, pero necesitamos ser proactivos en la capacitación y sobre todo conscientes de que solo podremos resolver este reto si no vamos con un abanico de productos salidos del horno en el que tú tienes que encajarte en uno de ellos. Es decir, necesitamos saber que en algunos casos efectivamente habrá un perfil de población, y nos lo hemos encontrado en el plan de choque, precisamente con un plan de choque que hemos llamado agentes TIC, que eran capacitadores en equipamientos municipales que ayudaban a hacer trámites online ante cualquier administración, los poníamos nosotros, pero eran trámites mayoritariamente el ingreso mínimo vital, nos venían a pedir, ¿no? Tenían problemas lingüísticos, tenían problemas de capacitación digital, tenían problemas para entender
mundo de las administraciones públicas y quién prestaba qué en nuestro universo, en nuestra ciudad, ¿no? Pero más allá de eso, nos hemos encontrado casos en el que, llegados al final de rellenar todos los campos, lo que les faltaba era una cuenta corriente, que no tenían cuenta corriente. Es decir, también existe esto en nuestra ciudad. Y al mismo tiempo es una ciudad que tiene un enorme atractivo para atraer talento y tiene jóvenes absolutamente talentosos que emprenden iniciativas de éxito con impacto mundial y local. Existe esto y existe lo otro. Y por lo tanto tenemos que estar trabajando con todos los platillos en el aire, moviéndolos, sin que nadie pierda el ritmo de girarlos al mismo tiempo, para que lleguemos al final a impactar en la realidad, que es desigual, y que tenemos que ayudar a cada uno de estas realidades, ¿no? Con productos distintos y con soluciones distintas. Cojo el hilo de lo que decía Laia, que es la solución no es fácil, porque hay muchos colectivos distintos y muchas soluciones distintas. En todo caso, lo que sí que creo que es necesario, y lo decías tú, Cristina, es ir directo a las escuelas, ¿no? Y aquí, pues como sabéis, está trabajando el plan digital educativo, porque se tiene que trabajar con profesores y profesoras y con los niños y niñas de las escuelas, y también a las familias, porque dejar, ¿no?, que sea la escuela quien eduque, pues en tema digital creo que no tiene que ser así, ¿eh? Es un trabajo de familias y educadores. Y en este sentido también, a nivel de familiar, creo que es interesante también proyectos como el de Internet Segura, que hacemos desde la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña, que son... Es lo que decimos siempre, no por tener un ordenador o un móvil sabes navegar, sabes, ¿no?, lo que es Internet o sabes usar la red, con lo cual el tema de concienciación, de educación, ¿no?, en tema de seguridad, esto es básico, con lo cual educación para mí es prioritario con el plan educativo digital y el plan STEMCAT, que es formar a profesores, alumnos y universidades, y luego el tema de la Internet segura con las familias. Bueno, yo por nuestra parte yo creo que hay varias cuestiones, que es así, ¿no? Nosotros tuvimos el programa Educan Digital, que lo ha llevado Red.es. La verdad es que aquí pues, ha sido un programa que ha sido maravilloso para acompañar a familias que no tenían recursos y tener capacidad para tener dispositivos. Acabamos de cerrar, Cataluña ha sido ya por fin cerrando, integrándolo dentro del programa Unidigital, que vamos a poder hacer lo mismo en las universidades. El Plan Nacional de Competencias Digitales, un plan que elaboraron desde la Secretaría de Estado y que hace especial hincapié en esos colectivos que necesitan de un mayor impulso, de un mayor acompañamiento. Pero bueno, ya que como todos han hablado de esa parte, yo quiero hablar de la otra, de integrar la tecnología en nuestros procesos. Es decir, de integrar, por un lado, valores, que supone aprender de otro, que supone colaborar, que supone que no tengo nada más lejos que un clic, que poder conocer cosas que antes desconocía. Yo creo que integrar esa lógica en nuestra cabeza es importante. Por ejemplo, nosotros en la pandemia, la Secretaría de Estado trabajó intensísimamente y uno de los elementos fue que a través de utilizar inteligencia artificial pudimos descubrir en las licitaciones que había habido donde había respiradores. Es decir, incorporar la tecnología en nuestros procesos, en nuestras decisiones y en nuestra forma de trabajar, yo creo que es fundamental. Y en segundo lugar, yo sí que puedo discrepar, yo creo que la tecnología lo que nos enseña es que hay un hueco para cada uno. Yo creo que esa cuestión de paquetizar, ¿no?, de perfilar, de ver, aquí en Barcelona y con Laia podemos trabajar muchísimas cuestiones, con la Generalitat igual, ¿no?, pero con Laia Barcelona activa, ¿no?, esa capacidad que tenemos con Elite Academy de esa formación especializada, particularizada, y siempre buscando aprovechar lo que nos aporta la tecnología, que yo creo que es fundamental, pero para continuar un itinerario vital que nos lleve a lo que buscamos conseguir, que tengamos mayor calidad de vida, que el bienestar esté dentro de la acción de las personas, que podamos mejorar y podamos tener empleos más y mejores cualificados, que ahora mismo eso es la cuestión, ¿no? Mi jefa siempre lo dice mucho, que la tecnología lo que va a hacer es desrobotizar a las personas y es lo que tenemos que empezar a hacer. Lo mecánico puede ser... pasado, puede ser superado, porque tenemos que centrarnos en los retos que de verdad nos toca afrontar como ser humano, ¿no? Ponernos en el centro del avance, de la seguridad, del afecto, de los valores, de la creación, de la creatividad, porque ahora mismo hay herramientas que nos permiten que nos centremos en eso, en ser cada vez nuestra mejor versión, en ser cada vez nosotros los mejores, y desde las administraciones tenemos que impulsar esto. Tenemos que poner freno a las posibles desigualdades que se van a generar a través de estas nuevas tecnologías incorporadas en nuestra sociedad, pero sobre todo pensando por y para las personas, que es para quien trabajamos. Fantástico. Bueno, me quedo justamente con esto, la tecnología al servicio del ciudadano, ese humanismo tecnológico que tenemos que avanzar y expandir de alguna manera, pero también me quedo muy contenta y muy satisfecha, ¿no?, porque el reto
es brutal, pero viendo un poco lo que nos habéis trasladado, ¿no? Las acciones que ya se están desarrollando y sobre todo ese mensaje final de realmente de desrobotizar, ¿no? Que realmente es muy importante. Y quizás ya solo para finalizar, quizás ojalá el próximo concurso fotográfico, en lugar de exclusión digital, hable de inclusión digital, ¿no? De aquello que entre todos hemos conseguido. Muchísimas gracias, Laia, Joana, Jesús, por estas aportaciones y vamos a seguir. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Me gustaría llamar a Silvia Arroyo, coordinadora de contenidos del Espacio Fundación Telefónica, y a Mabel Palacín, artista especialmente interesada en todo lo que es investigación sobre la imagen. Mabel, Silvia, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Como decía antes, ellas son representantes, miembros del jurado de este concurso fotográfico y me gustaría empezar para tener una valoración. Perdón, tenéis ahí. Si nos podéis hacer una valoración sobre el concurso, sobre las obras recibidas, qué impresiones os han dado, un poquito para empezar a la materia. ¿Empiezo yo? Hola, un saludo para todos. Muchas gracias por la invitación a Mobile y a Digital Future. El concurso a mí me ha parecido muy interesante. Me ha parecido que tenía un gran valor hacer una cosa así en un momento como este, por todo lo que se ha comentado antes, por el impacto que ha tenido la pandemia en las necesidades digitales, en el proceso de digitalización, porque este es un mobile difícil, como todos los que estamos arrancando y volviendo a encontrarnos, y empezar un proyecto nuevo me parecía que tenía un gran valor. Me parece importante que se abra con un concurso de fotografía, porque la fotografía es quizás el primer elemento, la primera imagen técnica, el origen de todo esto en el que ahora estamos, con los móviles, la comunicación, el cine, la información. Y me parece importante que se confíe en la imagen como algo capaz de despertar, de comunicar y de llamar la atención sobre los problemas que tenemos en relación al mundo digital, a las necesidades, a la brecha digital que ha aparecido. Del concurso me ha gustado mucho que haya una participación internacional, y me ha gustado particularmente encontrarme con que cuando alguien trataba de definir una brecha, en realidad estaba encadenada con otras dos o tres. Cuando alguien decía brecha de género, aparecía también igual una brecha generacional, como es en uno de los premios que hemos dado. Y esto demuestra que generalmente van juntas. Luego yo como artista quiero agradecer enormemente que se confíe en que el arte realmente es un territorio que puede despertar y comunicar un montón de cosas y puede funcionar, yo creo que profundamente y muy activamente en un contexto como este, y añadir que la variedad del jurado y las conversaciones que hemos tenido han sido muy interesantes, porque han venido a añadir algo que está en la fotografía, que a veces ya no es la imagen o el autor, sino desde dónde se hace esa imagen, dónde está el que la hace, qué caminos recorre, cómo se comunica, qué contexto tiene, cómo realmente el mundo digital lo que plantea es un contexto de complejidad en que todos estos elementos tienen un valor y se pueden combinar de manera muy diferente. Esto es lo que yo he aprendido de las reuniones que hemos tenido en el jurado con mis compañeros. Perfecto. Silvia. Yo en mi caso, bueno, primero felicitaros porque sé lo que es lanzar una primera edición de algo, en este contexto, pues de un concurso internacional. Es una iniciativa muy ambiciosa y os ha salido fantástica. Entonces, enhorabuena a todo el equipo del Digital Future Society porque ha sido una buena experiencia y habrá muchas más. En mi caso, creo que estoy de acuerdo con Mabel en muchas cosas. Los ganadores y el resto de participantes de las imágenes que se seleccionaron finalmente, lo que ha permitido ver es que sí hay una brecha digital, pero que gracias a esas imágenes hemos visto que existe brecha digital en todas partes del mundo
desde en una zona conflictiva entre Venezuela y Colombia a algo que puede estar ocurriendo en el pueblo donde veraneamos o en una zona turística de un país no muy lejano o en una parte de Asia que para nosotros es un mundo completamente ajeno. Y en todos esos países se está ocurriendo esa brecha digital. Y enlazo con lo que has dicho, no es solo brecha digital, es brecha generacional y hay otras muchas brechas que gracias a la fotografía, en este caso, sí que se han podido demostrar. La parte del artivismo, en mi caso yo no la considero que sea tan nueva, porque los artistas desde siempre han intentado reivindicar la sociedad que les está rodeando. En un principio había reivindicación del poder que existía, ¿no? Se intentaba legitimizar el poder que existía, pero sí que es gracias a la fotografía en el siglo XIX cuando ya la cámara permite reivindicar de una forma más hábil y más instantánea esas realidades, esas otras realidades. Y cuando ya aparece la cámara manejable, pues como todas estas, ya cualquier persona puede reflejar esa otra realidad. Y ya el paso siguiente sería los móviles. Los móviles, la cantidad de móviles que puede tener cualquier persona y cualquier edad. Entonces, ha resultado realmente interesante el concurso por eso, por ver niñas de 13, 14 años en entornos hostiles, cómo utilizaban la tecnología para dar a entender al resto del planeta cuál es su realidad, o gente muy mayor, la imagen esta en la que estuvimos discutiendo, ¿no? Si la validez que tenía, no, la estética que tenía, y nos ha permitido ver, pues efectivamente, que existe esa brecha, pero también cómo se puede salvar esa brecha, con lo cual creo que es un concurso que tiene un lenguaje y un discurso muy positivo, a pesar de que algunas imágenes hayan sido duras al principio, pero creo que el discurso final es positivo. Claro, constructivo al menos, ¿no? Está claro. Yo creo que con lo que decís, va muy en línea con la filosofía que hay en Digital Future Society, que no es exactamente filosofía, ¿no? Es un planteamiento de que es verdad que la brecha digital inicial es la de la conectividad y el acceso es necesario, la mitad de la población sigue sin estar conectada, pero justamente donde hay que focalizar es en todas esas brechas, ¿no? En plural, que realmente se transmiten en las fotografías y que a veces, como decíais, ¿no? Suma más de una. ¿Cómo podemos utilizar el arte en contextos digitales para realmente crear mayores conciencias? Ahora hemos hecho un concurso, pero ¿qué más podemos hacer con el arte en espacios o en contextos digitales? Muchas cosas. El arte no solamente es... O sea, el artivismo es muy impactante porque es muy directo y porque reclama directamente, porque denuncia directamente emergencias y trata de obtener de las agencias sociales una respuesta para ello. La fotografía tiene un impacto de comunicación fuerte, pero el universo digital es mucho más. O sea, yo hace poco comentaba que realmente estamos en un mundo que está cubierto por una capa de información en la que nos comunicamos, que el filósofo Luciano Floridi llama la infosfera, y que los móviles nos han dado como son las puertas de entrada y salida de ese mundo. Vivimos inevitablemente en ese mundo y la pandemia lo ha puesto en evidencia. El arte reflexiona sobre esto, el arte trata de trabajar con los instrumentos digitales para abrir esas puertas, para que la gente entienda otros aspectos. Algo que también ha hecho el digital en el caso de este concurso, que es introducir un elemento de crítica a través de la fotografía en torno a la digitalización. Estamos viviendo un periodo de una digitalización intensiva, de una presencia del mundo digital para todo, y a la vez estamos siendo críticos porque vemos que esa digitalización, muchas personas no tienen acceso a ella, pero es decir, lo que es interesante es que la digitalización lo que pone en evidencia son las otras carencias que ya existían, digamos que las descubre. El arte puede reflexionar muy profundamente, puede no solo visualizarlo de una manera rápida e impactante, puede trabajar para crear otras maneras de acceso a lo digital, puede crear comunicación estética con todos los otros medios que el universo digital nos ha proveído, desde la realidad virtual a la realidad aumentada, a los trabajos que hacemos con vídeo, con fotografía, a la programación, al arte generativo. Es decir, hay un montón de arte que ocurre en el mundo digital y que yo creo que ayuda a explicar
lo que es esto y a aventurarse en lo que podría ser. Yo creo que el problema que tenemos hoy en día es que estamos tan saturados de imágenes que no nos detenemos a analizarlas, simplemente las leemos en un primer plano y existe un grave problema de alfabetización audiovisual que hemos comentado antes. Entonces creo que el papel de los artistas actuales es, por una parte, y de los educadores, es ayudar a esa alfabetización audiovisual, también a crear obras interactivas que permitan, que esa es la gran ventaja que tiene el arte digital, que las obras plásticas tradicionales no la tenían. Aquí ahora ya sí se puede sumergir al espectador, al participante dentro de esa obra y pueden dar a entender, pueden conseguir que el mensaje que ese artista quiere lograr realmente llegue de una forma mucho más, porque en muchos casos va a poder ser experimental. Entonces, por ahí puede haber una vía de funcionamiento y la educación es clave. Todos los niños saben coger un móvil y saben cómo desde los 4 o 5 años cómo tienen que posar para hacer una fotografía. Pero cuando trabajas con adolescentes y tienen que hacer a lo mejor una fotografía de otro tipo, de tipo social les cuesta mucho más, les cuesta saber que no puedes ir haciendo fotografías a personas que están viviendo en la calle porque hay ahí una cierta ética, ¿no? No conocen esos límites. Sé que tienen un uso más doméstico, pero no las consecuencias éticas de la utilización de esas obras como arte. Entonces, la educación por ahí también sería la otra pata. Fantástico. Bueno, no nos queda más tiempo. Me quedo también con la idea esta, ¿no? De que el arte realmente puede ayudarnos a reivindicar y de alguna manera que también con todos esos desafíos que nos lleva la pandemia, obviamente en el mundo digital, pero también como sociedad, a través del arte, no solo despertamos esas conciencias, sino que podemos avanzar como sociedad. Muchísimas gracias, Mabel, Silvia, por vuestras aportaciones. Gracias. Y sin más, vamos a pasar ahora a un vídeo, ¿correcto? Ya sabemos, pues las tecnologías de información han generado transformaciones entre familiares y amigos de distintas generaciones a nivel mundial. There will be no true equality as long as each individual cannot decide his own destiny. Los celulares, todos sabemos hoy por hoy, son fundamentales para conseguir algún trabajo, inclusive. Allí la telefonía móvil lo mueve todo, desde una transacción a una relación, a una llamada, a un trabajo, es lo que mueve, porque nadie se puede permitir tener un computer medio qué. Todas las tardes, doña Isabel Teresa Pérez, quien tiene 93 años, acostumbra salir al pasillo de su casa a recibir rayos de sol y realiza sus acostumbradas lecturas con revistas y libros que tiene a la mano. En ocasiones, pues le acompaña su nieto, quien cursa estudios de educación secundaria en un colegio, y mientras cuida de su abuelo, pues hace uso de su computador para conectarse y realizar tareas o revisar redes sociales. Acá en Argentina en general y en particular en Buenos Aires, donde yo vivo, en la capital, en Cava, donde hubo una importante crisis, donde empezaron a cerrar pequeñas y medianas empresas, donde mucha gente quedó sin trabajo, gente que pertenecían a una clase media baja, digamos, y terminaron en la calle. The man with the carpets on the table, and she used the computer for work, for the social media, and he doesn't care about it. I thought that he didn't choose, okay? She can choose about her life, and to use or not to use, he can't.
Bolochi es uno de los sitios más contaminados del mundo. Y en concreto esta imagen resulta muy interesante porque es una especie de árbol de mangos hecho con ordenadores y circuitos de ordenadores reciclados en esa inmensidad, en esa planicie vacía, quemada, contaminada, con estos teclados, ¿no? Con estas carcasas de ordenadores recicladas, entre comillas, que vienen de todo el mundo. Bueno, vamos ya a pasar a la entrega de los premios, algunos más a nivel simbólico, porque evidentemente debido a la pandemia algunos de los ganadores no han podido participar, o sea, no han podido asistir hoy aquí. Así que vamos a pasar la palabra a Jesús Herrero, que va a presentar a los ganadores de la categoría de brecha territorial, que muestra las desigualdades que la digitalización de un territorio puede crear en la calidad de vida de las personas. La mención especial ha sido otorgada a Tratando de comunicarme con mis padres en medio de los árboles por Lisnet González de Venezuela. Pon aquí mismo. Ah, no tiene el micro. Ah, perdona, ponte allí en el listo. La fotografía ganadora es para Árbol de Mangos, en Ghana, de Antonio Pérez, fotógrafo procedente de Sevilla. El jurado la hemos seleccionado por su capacidad de evocar decenas de preguntas distintas sobre el impacto de la digitalización y por su excelente calidad técnica. Entra el ganador... Bueno, ya no. ¿Dónde está el ganador? ¿Dónde estás tú? Pues enhorabuena, un fotón, ¿eh? Ha sido maravilloso, tío. Bueno, a ver, enhorabuena a mis compañeros, al que está aquí, a los que no han podido venir, sobre todo porque había imágenes increíbles. Y como bien dice Mabel, la imagen, el arte, la creatividad al servicio de la propia tecnología puede ayudar mucho más de lo que creemos, ¿no? Iniciativas como esta. Ayer estuve dando una pequeña vuelta por todos los stands y verdaderamente hay sitios con compromiso que se plantean el consumo, que se plantean las brechas digitales, pero a lo mejor yo que trabajo mucho en temas de cooperación en África subsahariana no he visto todo lo que esperaba, ¿no? Y creo que esta iniciativa llevada a un exponente máximo año tras año puede ayudar en ese sentido, sobre todo a sensibilizar y a dar a conocer. He traído algunas publicaciones de este trabajo y os la paso por ahí porque quien se la quiera quedar, ¿ok? Donde podéis ver un poco más amplio el trabajo realizado en la Bolochi, en Accra, Ghana. Quizás a veces visualmente es un poco más fuerte, pero son representaciones donde los propios trabajadores se representan y cuentan qué hacen ahí, por supuesto con sus permisos. Que muchas gracias a todos, ¿de acuerdo? Gracias. Muchísimas gracias. Voy a presentar a los ganadores de la categoría de brecha económica, que muestra las desigualdades que la digitalización de un territorio puede crear en la calidad de la vida de las personas. La mención especial fue otorgada a Wires, de Halima Al-Haj Ali, con una imagen que nos cuenta la difícil situación en el campo de refugiados de Líbano. Y la fotografía ganadora es Cava, de Alejandro Amdam. El jurado le hemos seleccionado por su poderoso impacto visual y por su interesante ejecución. Adelante, adelante. Sí, sí. Hola, buenas tardes, buenos días. Bueno, yo soy de Buenos Aires, Argentina. Nosotros vivimos antes de la pandemia, es esto en realidad. Por supuesto, la pandemia esto lo agudizó mucho más. Nosotros tuvimos una crisis muy grande en el gobierno anterior al actual, y generó algo que no se había visto mucho. Siempre hubo gente en la calle, en todos lados, pero esta vez
de golpe apareció en la calle mucha gente que era de una clase media baja, que se quedó sin trabajo definitivamente y quedaron en la calle con sus muebles y con sus cosas. Los chicos estudiaban a la intemperie con sus carpetas y demás. Se convirtieron en vecinos nuestros. Conocíamos los nombres, nos saludábamos. No era gente que generalmente la gente que vive en la calle a veces tienen problemas mentales y son... Nosotros les decimos lincheras, que viene de una palabra francesa por unas casas que había. Pero esta gente era diferente, era gente que tenía sus cosas. Inclusive mucha gente me pregunta cómo puede ser que tenga un teléfono. Bueno, hoy por hoy los teléfonos son fundamentales para la gente porque la única forma de que él pueda conseguir un trabajo era con un teléfono. Toda esa gente que quedó en la calle eran albañiles, electricistas, toda gente que, sobre todo mucho de trabajo independiente, que de golpe se quedó sin trabajo. Y los echaron de sus lugares de donde vivían. Con lo cual es gente que no estaba acostumbrada a esto. No era gente que vivía en lugares pobres o villas miserias, como le decimos nosotros, que son barrios muy, muy pobres, sino que era gente que vivía en otra clase, en una clase más alta esa, y que jamás vivieron así. Y de golpe se encontraron con esto y fue muy duro verlo en un momento porque había mucha gente en la calle, dentro de los bancos, dormían en los bancos donde están los cajeros automáticos, a la noche, sobre todo en invierno, se metían en los cajeros y dormían ahí. Pero era gente, por eso digo que era de gente diferente, porque se levantaban y limpiaban y se llevaban sus cosas y a la noche volvían y se convirtieron en nuestros vecinos a los cuales saludábamos como un vecino más. Eso fue muy duro para nosotros, verlo todos los días, sobre todo cuando había chicos muy chiquitos durmiendo en la calle. Y bueno, esta foto la mandé por el tema del teléfono digital. Casi todos ellos tenían teléfonos. No sé cuánto les duró eso, porque obviamente cuando terminaron de no pagar las últimas facturas del teléfono, evidentemente no lo creo que las hayan podido usar mucho más. Pero bueno, por suerte ahora ha cambiado un poco, ya no hay tanta gente así en la calle. Hay mucha asistencia social con este nuevo gobierno y bueno, esperemos que cambie. Pero sí, la brecha digital, inclusive para nosotros los fotógrafos, yo que soy un poco más grande, yo soy de lo analógico, con lo cual lo digital a nosotros nos cambió muchísimo. Yo trabajo en la Agencia Nacional de Noticias Telan, que es la agencia nacional como la F acá. Y esto del trabajo fue realmente duro, digamos. Ha cambiado mucho, pero hemos podido lograr, sí, mostrar nuestro trabajo en las redes que antes no hacíamos. Nuestro trabajo se veía el otro día en los diarios antes. Ahora lo sacamos por Facebook, por Twitter, entonces se ve en todos lados y eso a nosotros como gente de prensa, ¿no? Y como fotógrafos de prensa, que somos todos activistas, porque una muy buena foto de prensa es eso, y se nota cuando sale. Entonces nos cambió mucho la vida. Nosotros transmitimos en directo todo ahora. Lo ven en el momento que la sacábamos. Antes tardábamos años en revelar, copiar y transmitir. Así que lo digital para nosotros fue muy importante. Hace 10, 15 años que empezamos con esto y es muy interesante. Bueno, muchas gracias a Mobile World Capital por esto y a los que organizaron este concurso. Así que muchas gracias por todo y nos vemos. Pues nada, es un placer entregarte esto, que está hecho en 3D. Muchas gracias. Vamos bien. Vamos a la foto. Hombre, ahí, con fotógrafos formales, ahí. Y yo traje mi fotógrafo especial. Sí, nos ponemos un poquito más aquí, así. Perfecto, muchísimas gracias, un placer. Pues seguimos, como os decía, no han podido asistir todos los premiados, pero no por ello dejaremos de mencionarlos, así que pido a Mabel Palacín para que pueda presentar a los ganadores de la brecha de género, que pretende dar luz a las diferencias de género que aún hoy en día pueden crear las nuevas tecnologías. La mención especial ha sido otorgada a Daniel Aparicio, de Barcelona, por la obra Brecha de desigualdad de género, con una imagen que reivindica el papel de la mujer a través de intervenciones artísticas en el espacio urbano. Mabel. Y el premio para la categoría de brecha de género es para Don de Sabiduría y Entendimiento, de Alejandro Pernía, de Venezuela.
Cada vez que veo esta imagen, que me parece fantástica, pues, hablamos muchísimo de la composición cuando la estuvimos estudiando en el jurado, es donde veo que no es solamente una brecha de género, hay una brecha generacional que es muy importante y que nos la olvidamos mucho y la sufrimos mucho. O sea, nuestros padres tienen verdaderas dificultades para entender, incluso aunque se comuniquen con Internet, para gestionar las cosas que tienen que hacer hoy día con la digitalización. Esta es una fotografía muy bonita. He oído un poco las palabras del autor que la presentaba. Hablaba de la señora que sale a tomar el sol, a tomar los rayos de sol y a leer sus revistas, y del nieto que se conecta al lado de ella. Cuando la valorábamos, hablábamos del perro, de cómo les mira y cómo crea toda esta dinámica en la imagen. Es una fotografía clásica, muy bonita, con una composición estupenda, y yo creo que pone en evidencia muchas brechas. Así que, pues, encantada de poder dar este premio a Alejandro Pernía. Saludos, mi nombre es Alejandro Pernía Paredes, soy orgullosamente venezolano. Estoy agradecido con los miembros del jurado por haberme premiado mi obra fotográfica titulada El don de la sabiduría y el entendimiento, y haberla seleccionado como la pieza ganadora de la categoría género. Esto, pues, indudablemente me llena de emotividad y complacencia, y en especial de un profundo agradecimiento hacia ustedes como fundación por otorgarme este loable y especial galardón, que a pesar de no poder viajar y estar presente, lo disfruto con ustedes desde la distancia. Y ya para finalizar tendríamos a Silvia Arroyo, que nos va a presentar a los ganadores de la categoría de brecha generacional, que muestra la distancia posible entre personas de distintas generaciones en cuanto al uso de las nuevas tecnologías. Me voy a disculpar porque veo que me he pasado, ¿no? Os he leído yo las menciones cuando era una parte que os habíamos pedido. No, tú misma te hago que hagas, porque sé que has trabajado las menciones. Disculparme. Silvia. Nada. Bueno, pues la mención especial ha sido otorgada a Mila Serrano Gutiérrez por la obra Cosiendo pantallas, con la que nos presenta los Tastets. No sé si lo he dicho bien. Muy bien. Intercambio de conocimientos entre iguales que se vienen programando desde hace más de una década en un telecentro que ofrece un servicio público de acceso a Internet y acompañamiento formativo tecnológico en el barrio de La Torrassa de la ciudad catalana de Hospitalet. Aquí tuvimos también nuestros desencuentros de lo potente que era la imagen con una técnica regulera, pero muy potente. Y el premio para la categoría de brecha generacional es para Elisa Mariotti, original de Bolonia, con la obra Harmony in Diversity, A Different Way is a Must, por su composición, que transmite la cercanía y calidez del hogar y a la vez representa a la perfección la brecha digital entre distintas generaciones por su uso de las nuevas tecnologías a la hora de acceder a oportunidades laborales o de comunicarse. Elisa no ha podido asistir hoy y nos ha mandado un vídeo para poder agradecerlo. Hi everyone. First of all, I'm really sorry not to be there with you today. But COVID strikes again. I would like to thank the whole organization for giving me the opportunity to participate in this contest. It has been an honor to be selected. And in the end, I hope that all the photos of the contest will make us thinking, because there is a lot of work to do. I deeply believe that there will be no equality until there will be any kind of divide, even the digital one. Thank again and bye. Perfecto.
Con esto no me queda más que agradeceros a todos la participación, pero sobre todo a mi equipo, a todo el equipo que se ha dedicado en cuerpo y alma para poder hacer realidad este concurso fotográfico. No me quiero olvidar de Alba, de Tamara, de Julia, de Marcos, de Pau, de Sara, de todos los que habéis estado detrás de este proyecto para que fuera realidad. Y como decía antes, ojalá este concurso fotográfico de exclusión digital pase a ser el concurso fotográfico de inclusión digital. Muchísimas gracias a todos.